con el estruendo del fuego de cañón, los rugientes océanos, las sables cortantes, las pistolas ladrando y las innumerables botellas de ron, los piratas del siglo XVIII aún dominan nuestras imaginaciones. A pesar de esto, y a pesar del hecho de que todos más o menos sabemos cómo se ve un pirata, hay una diferencia clave entre los piratas y otros iconos del pasado. Ya sean caballeros medievales en armadura o ladrones de carreteras enmascarados y encapuchados, estas figuras son casi siempre hombres. Eso no sucede con los piratas. Existe junto a esa imagen barbuda del marinero curtido otra imagen, la de la audaz, hermosa y feroz mujer marinera. Pero, ¿por qué los piratas, más que otras figuras de la historia, han escapado a esta dominación masculina en nuestras mentes? Bueno, la mayoría de eso se debe a dos mujeres increíbles, Anne Bonny y Mary Read, las mujeres piratas más famosas y temidas de la época. Primero se escribió sobre ellas en el libro publicado anónimamente en 1724, Una historia general de los piratas, una fuente para gran parte de nuestra serie sobre piratas durante esta era. Las historias de estas dos mujeres conmocionaron al mundo entonces, como todavía lo hacen hoy. Anne y Mary vivieron cada una vidas fascinantes de audacia, peligro y pasión. Llenas de increíbles similitudes, los destinos de estas dos mujeres se alinearon, uniéndolas a través de vastas distancias como miembros de la tripulación, amigas cercanas y quizás incluso como amantes. En una historia que aún las hace famosas hasta el día de hoy, Anne Bonny y Mary Read superaron obstáculo tras obstáculo antes de finalmente encontrar un trágico final. Es la historia de dos destacados piratas que surcaron los mares. Esta es la historia de las dos mujeres más famosas de la Edad de Oro de la navegación. La historia de Anne Bonny y Mary Read. Esto es Guerras del Mundo. Comencemos nuestra historia con Anne primero. Nacida como Anne Cormac en el condado de Kinsale, Cork, Irlanda, la vida de Anne no tuvo un comienzo estable. Era la hija ilegítima de una sirvienta y el esposo de su empleadora, un abogado llamado William Cormac. Este hombre bastante inescrupuloso, mientras vivía con su rica esposa en su finca en Irlanda, embarazó a la madre de Anne. Se mudó a Londres con la niña para alejarse de su esposa y su familia. Fue aquí donde el padre de Anne comenzó a vestirla como un niño, haciéndola pasar por su legítimo hijo para obtener dinero de su esposa. Para completar esta elaborada farsa, hizo que Anne actuara como un niño también, incluso educándola en temas generalmente considerados innecesarios para que las niñas de la época aprendieran. Este extraño arreglo no funcionó por mucho tiempo, con la esposa del padre, eventualmente descubriendo este engaño y cortando el dinero. Sin la pensión de su rica ex esposa y sin clientes que acudieran a su ahora desacreditada práctica legal, el padre de Anne emigró al Nuevo Mundo, estableciéndose en la provincia de Carolina. Bonnie Ann llegó con él, pero establecerse no lo hizo. Con su padre entrando en el negocio de las plantaciones de esclavos y su madre falleciendo, cuando ella solo tenía 12 años, Anne tenía mucho sucediendo a su alrededor. Ella lidió con eso a su manera, conocida por su temperamento ardiente. Anne apuñaló a una sirvienta cuando solo tenía 13 años, quizás incluso hasta la muerte. Cuando un pretendiente insistente se negó a dejar de perseguirla, Anne lo golpeó, casi matando al hombre. Debía saber cómo defenderse. Eso es porque Anne también era conocida por su ardiente cabello rojo y su atractivo físico, algo que le ganó la atención de muchos hombres en la próspera ciudad que era Charleston en el 1700. No siempre le molestaba esta atención. Famosa por visitar tabernas y posadas junto al agua, Anne descubrió el poder que ejercía sobre los hombres. Curiosamente, para un hombre que había dormido con la sirvienta de su esposa, el padre de Anne tenía una visión excesivamente severa sobre esta actividad extramatrimonial. Todo eso cambió cuando Anne se casó con un marinero y pirata de poca monta, James Bonny. Su padre se negó a reconocer el matrimonio y los dos se escaparon juntos. Algunos afirman que el temperamento ardiente de Anne se encendió con esto,
lo que resultó en que la joven incendiara la plantación de su padre y la quemara hasta el suelo, justo en la víspera de su partida, nunca para regresar. No existen registros para verificar esta historia, pero está en línea con lo que sí sabemos sobre Anne. En cualquier caso, no volvería a Carolina pronto. Tenía planes totalmente distintos. En algún momento, entre 1714 y 1718, Anne y su nuevo esposo se mudaron a Nassau, en la isla de Nueva Providencia. Ahora puedo entender lo que estás pensando. Un amor prohibido seguido de una rápida escapada a las Bahamas suena como el sueño. Bueno, me temo que tendrás que pensar de nuevo. Aunque hoy en día cerca de la mitad de la economía de las Bahamas proviene del turismo, las únicas personas que llegaban a Nassau en ese momento eran piratas, y no eran conocidos por su apreciación de playas vírgenes, aguas claras y vida silvestre tropical. No, en el santuario pirata de Nassau, las principales actividades disponibles eran ganar dinero rápido y gastarlo aún más rápido. La embriaguez desenfrenada y la total ilegalidad definían esta república de piratas. Resulta que Anne Bonny encajaría perfectamente. Frecuentaba tabernas y bares en los muelles y revivía mucho de lo que más amaba de Carolina, codeándose entre otras cosas con degolladores y sinvergüenzas. Con su esposo ahora trabajando como informante pagado por el gobernador inglés para cazar criminales. Que Anne fuera tan, digamos, íntima con los piratas era profesionalmente embarazoso, además de personalmente doloroso. La historia de los piratas lo dice educadamente, diciendo que Anne era, citando, no del todo reservada en términos de castidad. La misma publicación de 1724 señala que, en una ocasión, el esposo de Anne la sorprendió acostada en una hamaca con otro hombre. A pesar del perfecto escenario de luna de miel, es bastante justo decir que el matrimonio de James Bonny y Anne no iba del todo bien. Resulta que uno de los conocidos íntimos de Anne no era otro que John Rackham, el infame capitán pirata que lideraría un motín contra el despiadado capitán Charles Vane. Conocido como Calico Jack debido a su ropa llamativa, este hombre y Anne se enamoraron tanto el uno del otro que comenzaron a planificar una vida juntos. Quizás recuerdes a Calico Jack. Ya lo hemos conocido antes en nuestro video anterior sobre los piratas más mortíferos de la era, Barba Negra y Charles Vane. Pronto escucharemos el final de su historia. Pero primero volvamos a Anne Bonny. Si ella y Calico Jack iban a construir un futuro juntos, el actual esposo de Anne presentaba un obstáculo. Calico Jack, siendo el tipo decente, al menos para un pirata, decidió hacerlo honorable. En lugar de simplemente matar al esposo de Anne y huir con ella, decidió ofrecerle dinero al hombre a cambio de que ambos se divorciaran. En cuanto a los piratas, esto es extraordinariamente caballeroso. Sin embargo, James Bonny se negó, y así, cuando Calico Jack zarpó con su tripulación de desalmados, Anne decidió irse con él y dejar a su esposo atrás sin importar nada. Solo se puede imaginar lo que su padre habría pensado si lo hubiera sabido. Ahora, sea lo que sea un barco pirata, ciertamente no era un lugar en el que quisieras estar si eras una mujer, y era obvio. En el mar durante meses a la vez, hombres desesperados vivían bajo cubierta en condiciones insalubres y apretadas. A menudo tenían poco para pasar el tiempo más allá de la monotonía de su trabajo y el alivio sudoroso del alcohol barato. Como criminales fuera de la ley, a menudo creciendo en circunstancias especialmente crueles, a estos marineros no se les conocía por su autocontrol, respeto por las mujeres o sentido de decencia humana. En consecuencia, Anne se disfrazó cuando subió a bordo. Ningún hombre conocía su verdadera identidad aparte del propio Calico Jack. Afortunadamente, en su caso, tenía años de práctica haciéndose pasar por un hombre. Debe haber sido convincente, porque nadie descubrió su secreto. El comportamiento de Anne debió influir mucho en esto. Al unirse al barco, se dice que apuñaló a un miembro de la tripulación en el corazón cuando éste continuamente discutía con ella. Anne llevaba el atuendo de un hombre, una espada colgada a su lado, una túnica suelta y pantalones anchos, un par de pistolas metidas en una faja, una pequeña gorra cubriendo su largo cabello. Participó directamente en varias acciones de abordaje, luchando junto a su tripulación, pistola en mano. Anne demostró que era tan buena pirata como cualquier hombre, una y otra vez. Fue alrededor de esta época cuando conoció a otra mujer increíble, Mary Read, pero más sobre ese encuentro más tarde. Anne y su amante, Calico Jack, vivieron la verdadera vida de piratas.
con todas las aventuras borrachas, el aburrimiento tedioso y la carne de tortuga hervida que ello implicaba. Pero no iba a durar. Cuando Anne quedó embarazada, ya no pudo disfrazar su feminidad. Se separó temporalmente de Jack. Dio a luz a un hijo mientras estaba en la isla de Cuba antes de unirse rápidamente al barco. En retrospectiva, Anne debería haber optado por establecerse. Aún había momentos de disfrute, notablemente una ceremonia de boda en el mar, uniendo a John Rackham y Anne Bonny en matrimonio, si no por ley y si no por Dios, entonces por ellos mismos. Pero en octubre de 1720, el gobernador condenó a la tripulación a ser ahorcada hasta la muerte. Revelando su verdadera identidad como mujer, Anne pudo escapar temporalmente de la sentencia de muerte a través de una práctica sombríamente llamada suplicar el vientre. Bajo tal precedente legal, se permitía a las mujeres condenadas a muerte, pero embarazadas, dar a luz antes de ser castigadas. Anne hizo exactamente esto, afirmando, verdaderamente o no, estar embarazada. Permaneció en prisión. El resto de la tripulación, incluyendo al amante de Anne, el capitán Calico Jack, tuvieron menos suerte, siendo llevados a la horca el 18 de noviembre y ahorcados. Permitida ver a Jack una vez antes de su sentencia, las últimas palabras de Anne al hombre no fueron amables. Si hubieras luchado como un hombre, no habrías tenido que ser ahorcado como un perro. Parece que culpó gran parte de lo que sucedió a su capitán y amante Calico Jack, el padre de su hijo y futuro cadáver colgando del extremo de una cuerda, encarcelado y completamente solo, y las perspectivas parecen sombrías. Desafortunadamente, aquí es donde la evidencia se vuelve escasa. Sabemos con certeza que Anne no fue ejecutada, pero eso realmente es todo lo que sabemos. ¿Sobrevivió al encarcelamiento? ¿Tuvo otro hijo? ¿Se reunió alguna vez con su otro hijo, su exmarido o su padre? Todo esto sigue siendo un misterio. Quizás Anne continuó como pirata, vagando por los mares bajo otro nombre, disfrazada pero nunca oculta. Quizás Anne finalmente encontró la paz, estableciéndose en algún rincón del mundo y creando una vida tranquila para ella misma. O quizás murió en una celda de prisión, sola y asustada. Un final nada excepcional para un ser humano verdaderamente excepcional. Y ahora nos volvemos para mirar la vida de otra mujer excepcional, Mary Read. Una cosa fascinante que notarás es que una y otra vez, las vidas de Mary y Anne exhiben similitudes increíbles. Surge la pregunta de si deberíamos maravillarnos de las coincidencias involucradas o cuestionar la autenticidad de nuestra fuente sobre estas mujeres, la famosa historia de los piratas. De cualquier manera, los destinos paralelos e interconectados de las vidas de estas dos mujeres es seguramente una de las mejores historias de la historia. Al igual que Anne, Mary era una hija ilegítima. El primer hijo de su madre, un niño, nació poco antes de que su padre muriera en el mar. Esto dejó a la mujer que se convertiría en la madre de Mary y a su único hijo solos en el mundo. Sin embargo, la viuda fue ayudada por dinero enviado por su suegra. Este dinero fue enviado para apoyar al joven hasta su adultez. Sin embargo, el dinero resultó ser insuficiente ya que el niño falleció. Por su parte, la madre de Mary quedó embarazada otra vez y tuvo a Mary. En lugar de informar a su suegra de la muerte del niño, la madre de Mary decidió hacer pasar a Mary como su hijo, vistiéndola y enseñándola a responder al nombre de su medio hermano muerto. Esto funcionó durante algún tiempo, pero eventualmente la suegra se dio cuenta del engaño de la madre de Mary y terminó los acuerdos. Ahora Mary y su madre quedaron desamparadas. Para mantenerse a flote, la madre de Mary decidió capitalizar las habilidades que le había enseñado a su hija, encontrándole trabajos generalmente reservados para los niños, primero como sirviente de pies y luego como mono de pólvora a bordo de un hombre de guerra británico. Con solo 13 años, este trabajo llevó a Mary a cargar bolsas de pólvora alrededor de los barcos de guerra británicos, arriesgando su vida y sus miembros para asegurar que los cañones siguieran disparando. Estacionada en el Canal de la Mancha, luchó contra los franceses entre los británicos. Luego Mary se unió al ejército británico. Trasladándose a los Países Bajos, luchó junto a los soldados aliados holandeses contra los franceses en lo que fue la Guerra de los 9 Años o la Guerra de Sucesión Española. La evidencia aquí es turbia. Se unió a las grandes columnas rojas de tropas inglesas,
marchando a través de los llanos surcados por canales y salpicados de molinos de viento de la Bélgica y los Países Bajos actuales. Las guerras más grandes de su época, de alcance global, los 9 años, la Guerra de los 9 años y la Guerra de Sucesión Española, eran similares en escala a las guerras napoleónicas o las guerras del siglo XX, con enormes ejércitos y batallas masivas. No se sabe con certeza si Mary vio acción directa contra las fuerzas del Rey Sol, Luis XIV. Sin embargo, sirviendo no solo con la infantería, sino con la caballería de élite, es probable que Mary fuera una soldado experimentada y eficaz. Fue mientras servía en el ejército que Mary se enamoró. Un soldado flamenco le llamó la atención. Mary se ofreció voluntaria para ir a la batalla cuando su unidad fue enviada, evitando el riesgo de separación. Los dos terminaron compartiendo una tienda, como era costumbre, y fue aquí donde Mary reveló al hombre su secreto. No era una soldado ordinaria, sino una mujer disfrazada. El pobre diablo debe haber sentido que ganó la lotería. Me pregunto qué reacción esperaba Mary del hombre. La historia de los piratas explica que al escuchar la noticia, el hombre, cita, no pensó en nada más que en satisfacer sus pasiones con muy poca ceremonia. Un verdadero caballero, el hombre ofreció tomar a Mary como su amante. Pero siendo una mujer reservada y buscando algo más, ella resistió, conquistando al hombre y casándose con él. Los dos dejaron el ejército, utilizando su comisión militar y regalos para comprar una posada llamada Las Tres Herraduras, muy cerca del castillo de Breda en los Países Bajos. Curiosamente, aunque el esposo de Mary murió tristemente, lo que la hizo vender el pub y seguir adelante, el nombre de la posada aún perdura, con una cervecería en Breda que todavía vende cervezas bajo ese mismo nombre. Mary continuó luchando para las fuerzas inglesas y holandesas hasta el final de la guerra, donde, con perspectivas decrecientes de avance durante tiempos de paz, decidió probar suerte en otro lugar, embarcándose en un barco con destino a las Indias Occidentales. Nunca volvería. Mientras viajaba al Nuevo Mundo en busca de su destino, el barco de Mary fue capturado por un barco pirata, capitaneado por nada menos que Calico Jack. Creer que Mary era un compatriota inglés, los piratas animaron a Mary a unirse a ellos. Aceptó esta oferta, resultando ser tan buena como cualquier otro pirata y más. Rápidamente se ganó una reputación por ser despiadada y agresiva. Siempre dispuesta para un asalto, Mary era una figura temible, jurando y maldiciendo con frecuencia, disfrazando su apariencia con ropa holgada y un comportamiento feroz. Nadie descubrió la verdadera identidad de Mary. Nadie excepto Anne Bonny, que estaba sirviendo a bordo del barco en el momento en que Mary se unió. Las cuentas varían sobre cómo fue el encuentro. Una versión dice que Anne intentó seducir a este nuevo y apuesto recluta del barco, sin saber que Mary en realidad era una mujer. Anne se vistió de mujer y reveló su verdadera identidad. Mary, ya sea para frustrar los avances de Anne o durante el proceso de aceptarlos, también se reveló como una mujer. Si este encuentro resultó en una amistad cercana o una relación apasionada, depende de cuál relato creas. De cualquier manera, las dos se convirtieron en confidentes, compartiendo los secretos de la otra y convirtiéndose en cómplices en el crimen, escondiéndose del mundo en su criminalidad y de sus compañeros de tripulación en su feminidad. Inicialmente, Calico Jack estaba celoso de la relación de Anne con Mary. Un día irrumpió en su camarote con la intención de cortarle la garganta. Mary se sentó y abrió su blusa, revelándole que ella, al igual que Anne, era una mujer. Después de esto, Rackham acordó mantener el secreto de Mary del resto de la tripulación y continuar tratándola como una igual. También se sintió algo apaciguado cuando ella tomó a un compañero de tripulación masculino como amante y compañero. Durante las batallas, Anne y Mary luchaban lado a lado, vistiendo chaquetas abullonadas y pantalones largos, y pañuelos envueltos alrededor de sus cabezas, empuñando tanto un machete como una pistola en cada mano. Eran muy activas a bordo, testificó una víctima, y dispuestas a hacer cualquier cosa. El verano y comienzos del otoño de 1720 fueron particularmente rentables para la tripulación de Jack. En septiembre, tomaron 7 barcos de pesca y 2 balandras cerca de Harbour Island. Unas semanas después, Anne y Mary lideraron un asalto contra Ashuna, disparando a la tripulación mientras subían a bordo, maldiciendo mientras recogían su botín. Aparejos, 50 rollos de tabaco y 9 bolsas de pimentón. Retuvieron a sus cautivos durante 2 días antes de liberarlos. Pero como sabes por la historia de Anne,
El final del verano de 1720 marcaría un cambio en la fortuna de Calico Jack y su tripulación. ¿Pero qué ocurrió esa fatídica noche del 22 de octubre? Bueno, Anne y Mary estaban en cubierta cuando notaron un misterioso velero deslizándose a su lado. Se dieron cuenta de que era uno de los barcos del gobernador enviado para capturarlas muertas o vivas. Exhortaron a su tripulación a unirse a ellas. Algunos accedieron, incluido Calico Jack, pero varios se habían desmayado por la bebida de la noche. El capitán del sloop, Jonathan Barnett, ordenó a los piratas que se rindieran, pero Calico Jack comenzó a disparar su cañón giratorio. Luego Barnett atacó, y la lluvia de fuego inutilizó el barco y envió a los pocos hombres en cubierta a refugiarse en la bodega. Superado en número, Jack se rindió y pidió cuartel. Pero Anne y Mary se negaron a rendirse. Permanecieron en cubierta y se enfrentaron solas a los hombres del gobernador, disparando sus pistolas y blandiendo sus sables. Según la leyenda, Mary estaba tan disgustada que dejó de luchar el tiempo suficiente para asomarse a la entrada de la bodega y gritar: «Si hay un hombre entre ustedes, subirá y luchará como el hombre que se supone que es». Cuando no respondió un solo camarada, disparó un tiro a la bodega, matando a uno de ellos. Anne, Mary y el resto de la tripulación de Calico Jack finalmente fueron dominados y tomados prisioneros, llevados al verdugo que les esperaba. Mary, al igual que Anne, fue perdonada de la horca debido a que estaba embarazada. Pero a diferencia de Anne, sí sabemos qué le sucedió a Mary. Lamentablemente no es una historia feliz. Encerrada en las húmedas e insalubres cárceles de la ciudad española, Jamaica, la embarazada Mary sufrió mucho y tras una fiebre violenta, murió. Su entierro se registra en los archivos de la iglesia de Santa Catalina, que tuvo lugar el 28 de abril, 1721. No existe ningún registro de su hijo, lo que probablemente significa que murió embarazada. Y así llega a su fin nuestra historia de la vida de Mary Read. Al igual que Anne Bonny, quien superó probabilidades milagrosas, Mary ingresó a una esfera de vida dominada por hombres y cruzada con reglas y normas diseñadas para mantener a las mujeres fuera. Tanto Mary como Anne vivieron vidas verdaderamente auténticas, creando un espacio en el que no solo podían perseguir sus propios objetivos, sino actuar como querían. Eso es lo suficientemente milagroso a su manera. El hecho de que cada una se encontrara en un pirata que blandía un machete, disparaba una pistola y se vestía de mujer, navegando por el Caribe en busca de tesoro, aventura y su próximo compañero, bueno, eso es increíble. Y es lo que hace que las historias de estas mujeres resuenen hasta el día de hoy. Cuando se trata de una vida de crimen, a menudo basada en intimidación, tortura y engaño, a veces parece que hay poco que admirar. Los piratas eran ante todo criminales, y especialmente crueles en eso. Pero en las historias de Anne Bonny y Mary Read, vemos el otro lado de la vida como pirata. Personas valientes, dispuestas a arriesgarlo todo para escapar de vidas de sufrimiento y discriminación, ejerciendo control sobre sus propios destinos y alcanzando una libertad, incluso si esa libertad tenía el costo de otras personas. Ambas crecieron en la pobreza y la inestabilidad. Anne Bonny y Mary Read desafiaron las expectativas, negándose a vivir en la pobreza silenciosa y las humillaciones diarias. En cambio, reclamaron una vida de robo, fortuna y finalmente fama. Cuando pensamos en piratas o mujeres durante el siglo XVIII de formas estereotipadas, haríamos bien en recordar a estas mujeres milagrosas cuya valentía y audacia condujeron a una de las mayores historias de todos los tiempos y las convirtieron en una figura permanente en la historia. Y ahí tienes a las dos piratas femeninas más mortíferas y famosas de la edad de oro de la navegación. Deja un comentario abajo con tus opiniones y reacciones. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.